Último bloque de apuntes en el programa de este viernes, el último de la semana. Vamos a hablar del general José de San Martín. Este jueves se cumplió un nuevo año de su muerte. No fue feriado porque, bueno, se traspasa al lunes siguiente, por eso vamos a tener un fin de semana largo. Y vamos a hablar con Marcelo Calabria, docente, además investigador y miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Hola Laura, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo Bueno, están? gracias por estos minutos finales. Queremos recordar la figura, decíamos fuera de cámara, cuánto nos hace falta reivindicar, ¿no? Es nuestro máximo exponente, alguna vez se habló que era el gen argentino, pero cuando uno vuelve a repasar lo que ha sido San Martín, su vigencia todavía a nivel mundial, parece que nos hemos alejado un poco de su figura. ¿Esto es así? Bueno, la verdad que es, como vos decías, sin duda uno de los argentinos representativos, junto con Manuel Belgrano. Nosotros decimos son nuestros padres fundadores, representan a aquellos hombres y mujeres que fundaron nuestro país y con una particularidad, como también vos lo decías, ha trascendido a la historia de la humanidad porque San Martín fue además el libertador de otras naciones, a Claro. diferencia de otros libertadores del mundo que se circunscribieron a su patria. Mm. En nuestro caso, San Martín, como Bolívar, llevaron la libertad más allá de su frontera, de sus confines. Ujú. Y es alguien sin duda representativo de nosotros, de nuestra nacionalidad, y también se convirtió a lo largo de la historia en un modelo cívico, en un modelo ciudadano, y como decíamos recién fuera de cámara, sería muy interesante y es importante poner siempre en valor sus enseñanzas y su legado. Ujú. Es una figura afortunadamente indiscutida. Ha habido un revisionismo histórico en los últimos años, pero no se ha tocado la figura de San Martín, o sí, o hay algunos pasajes de su vida que han resultado polémicos. Sí, por supuesto, porque fue un ser humano, o sea, esto siempre yo lo rescato, hay que Claro, tener sí, en más allá cuenta. del pedestal, ¿no? O del bronce. Claro, claro, bueno, justamente, perdón la autorreferencia, uno de nuestros libros, Sí, escrito en conjunto con historiadores de Buenos Aires, se llama San Martín más allá del bronce. claro. Lo que sucede es que San Martín logró alejarse o extraerse, incluso en su época, de las facciones políticas. Recordemos su famosa frase que jamás iba a desenvainar su espada para derramar sangre americana. Cuando vio que comenzaban en las repúblicas por poner libertad a las luchas intestinas o las luchas internas, se mantuvo al margen, se limitó a dar el consejo ya casi como de un sabio que se retiraba a los dirigentes de ese momento diciéndole que una sola vida que ahorraran en esa lucha fratricida iba a ser un gran consuelo para su vejez, entonces para la vejez de quienes estaban en esa lucha entre hermanos. Y nunca toleró ni le pareció las luchas fratricidas. Eso hizo que su figura no quedara inmersa quizás en luchas de ideas o luchas políticas, ni siquiera a lo largo de la historia. Mm. Y se ha convertido sin duda en una referencia de la unidad, en una referencia de una causa común, más allá de los intereses mezquinos o particulares, porque él siempre luchó, y así lo dijo, por una causa superior que era la libertad de América. Por supuesto. Bueno, fue un distinto en su época, sin duda. Yo decía, cuando viajás por el mundo encontrás alguna referencia a San Martín con un monumento, con el nombre de un espacio verde, con el nombre de alguna calle. ¿Por qué ha seguido tan vigente su figura? Bueno, recordemos que en la historia de la humanidad hubo tres grandes libertadores: Ujú. George Washington, Simón Bolívar y José de San Martín. Eh, Eso hizo que la figura se agigantara. Además, por supuesto, la estrategia de liberación continental, el cruce de los Andes, que es la epopeya más importante en el mundo, no superada por ninguna otra, que aún hoy en día se sigue estudiando esa estrategia sanmartiniana en las academias de West Point en Estados Unidos, en la Ujú. Academia de Alemania, en la Academia Francesa. Y además es uno de los hombres más biografiados. Las biografías de San Martín han sido traducidas a múltiples idiomas, se encuentran en muchos países y, como bien vos lo decías, su estatua, su figura, su nombre está presente en más de 80 países
a través de un busto, de una estatua ecuestre, que es como la que conocemos normalmente, o a través del nombre de de una plaza o de un parque. Es así. Esta semana, propio del día, escuchaba comentarios en distintas radios, programas, de gente que ha podido viajar, compatriotas nuestros, que dicen, me encontré en los lugares más insólitos del Mm, mundo con una estatua o un busto de San Martín. sí, Y siempre pongo como ejemplo estos días, sin hacer spoiler, quienes han visto la película Oppenheimer, tan famosa en este sí. tiempo, se sorprenden cuando ven la escena en la Casa Blanca, en el Salón Oval, el cuadro San Martín colgado allí en esa época de la presidencia de Harry Truman, que Ujú, fue quien colgó el cuadro de San Martín y de Bolívar junto a George Washington, y durante muchos años el cuadro de San Martín estuvo en la oficina oval del presidente de Estados Unidos. mm, Eso marca un poco la incidencia y el prestigio y la fama que este argentino, pero que en ese momento no era argentino, era sudamericano, como ellos se llamaban, trascendió a las fronteras nuestras y llegó a la historia de la humanidad, y hoy es una de las grandes personalidades de la historia del mundo. Dejó sus máximas, bueno, para su hija, pero siguen siendo un ejemplo cuando uno las repasa. Decíamos al principio, quizás es el argentino más importante, el más representativo, pero lamentablemente, bueno, y sobre todo en estos tiempos donde hay tanta bulia, tan poco interés en la gente, estamos muchos decepcionados de lo que está pasando, sobre todo con la clase política. ¿Qué cosas podemos remarcar de San Martín que nos puedan servir de alguna manera para enamorarnos de nuevo de la argentinidad? Bueno, viene muy bien el comentario que haces, porque justamente hace poco, con motivo de la independencia del Perú, el 28 de julio, participaba en actos con hermanos peruanos y organizados por el consulado y por la comunidad peruana acá en Mendoza. Y el amor que Perú tiene aún hoy en día y cómo rescatan la figura de San Martín es importantísimo, Mm, porque además para ellos no solo fue el libertador, sino el fundador de la República, claro. porque ocupó la primera magistratura del Perú. Ujú, Y rescatábamos, hablando con algunos historiadores peruanos, y decíamos, la figura de San Martín fue además un modelo cívico, fue alguien que propulsó la educación. De su biblioteca personal se fundaron 3 bibliotecas, la de Santiago de Chile, la del Perú y la de Mendoza. Donó ejemplares de su biblioteca para fundar bibliotecas públicas, porque fue un hombre muy ilustrado, muy preparado. Viajó con sus libros por todo el mundo. Además, ejerció el gobierno en 2 oportunidades, uno aquí en la provincia de Cuyo y otro sí. como protector del Perú, y en los 2 momentos en que fue gobernante, en que le tocó ser hombre público de decisiones, se transformó en un estadista y fue un gobernante progresista, austero, que los 2 pueblos que gobernó, tanto Mendoza como el Perú, reconocen aún su impronta y quedaron realmente muy identificados con la figura de él, San Martín gobernante. Hoy nosotros incluso le llamamos el sillón de San Martín Claro, al lugar del del gobierno de nuestra gobernador. provincia, la máxima magistratura. Es interesante Y esto, realmente eso sí. hizo que quedara, ¿no? Su legado. Y como vos bien decís, es un legado que es muy importante que retomen los dirigentes actuales de toda Latinoamérica. Sí, por supuesto. Bueno, es interesante esto que decís de su paso por la gobernación de Cuyo. Tuve la oportunidad de estar en Yapeyú, donde vivió su primera casa, donde nació. Pero sin duda, y sobre todo para el turismo sanmartiniano, Mendoza es como un lugar muy especial con lo que tiene que ver con toda la historia de San Martín. Algunos de esos lugares afortunadamente bien conservados y otros medios perdidos por ahí. Vos que sos un experto, ¿qué aconsejás teniendo en cuenta, por ejemplo, este fin de semana largo que tenemos por delante? ¿Qué lugares no perdernos? ¿A dónde se puede ir y vivirlo un poco más de cerca? Bueno, Mendoza, sobre todo en los últimos años, yo te diría ya más de una década, se vienen rescatando los Sí, lugares sanmartinianos. Como bien vos decís, el Mendoza es tierra plumerillo. sanmartiniana. San Martín, así como el vino y como nuestra identidad gastronómica, está en la marca Mendoza, es Sí. parte de la marca o de la identidad mendocina, y viene mucha gente, mucha más de lo que podríamos creer, Sí. a recorrer estos pasos, las rutas sanmartinianas.
Bueno, la Casa Museo de Sitios de San Martín, ahí en la calle Corriente, que es un lugar precioso, Ujú. maravilloso, es un lugar sin duda donde visitar porque es a donde nació su hija, es donde vivió los años en que fue gobernador intendente de Cuyo, los únicos años que pudo vivir plenamente y fue feliz en familia junto a su esposa Remedios. Sin duda el campo histórico El Plumerillo, donde se formó el Ejército de los Andes, la gente que llega de toda Latinoamérica queda maravillada cuando escuchan las historias de cómo se formó el ejército allí, el memorial de la bandera, ese símbolo tan importante que además es nuestra bandera provincial y que está la bandera original de los Andes allí en el memorial, la Mm. Alameda, en donde tenemos los solares históricos que hoy ocupan la Biblioteca Pública General San Martín y además el Museo General San Martín y toda la Alameda, la maestranza del ejército que estuvo a unas cuadras allí, que está señalizado, Ujú. por supuesto el Cerro de la Gloria, que si bien no es un hito sanmartiniano, pero sí es un monumento que impacta y muy bonito, que además tiene el mirador hacia la ciudad, y Mm. la verdad, bueno, después lo que es la chacra en San Martín, en la Claro. actual ciudad, departamento de San Martín, la chacra La Tebaida, el manzano histórico. La verdad que Mendoza, tenemos el privilegio, yo lo decía hace unos días, para un medio nacional, los mendocinos tenemos el privilegio de que cada piedra, cada lugar que pisamos es tierra sanmartiniana. Es así. Bueno, vos hablabas de el San Martín persona, más allá de el héroe nacional, y mencionaste a su esposa y su vida en familia, que fue bastante poco tiempo lo que tuvieron aquí en Mendoza, porque bueno, él después va en su etapa de libertador. ¿Cómo fue ese tiempo y cómo quedó esa relación? Bueno, la vida de San Martín familiar en la época de América fue muy poca, es cierto, porque él se casa cuando él llega el 9 de marzo de 1812 al Plata, Ujú. a los pocos meses se casa con Remedio de Era Escalada, muy la jovencita. hija de una de las familias más importantes de Buenos Aires. Ujú. Remedio rompe un noviazgo con el que estaba comprometida. En esa época ustedes recordarán los matrimonios, sobre todo en las familias principales, eran Sí, acordados por las familias, por claro, intereses, por estatus social. claro. Remedio ya tenía un compromiso con otro joven y cuando conoce a San Martín, rompiendo todos los cánones de la época, le dice a su padre que no va a continuar con su noviazgo porque se ha enamorado del coronel San Martín y a los Mm. pocos meses se casan. Ujú. Eh, pero después del casamiento, que es en septiembre, San Martín ya unos meses después comienza su campaña, tiene que ir a San Lorenzo, vuelve después del combate de San Lorenzo y tiene que ir al norte cuando reemplaza a Belgrano, después del norte baja a Córdoba y de Córdoba a Mendoza y ahí sí, cuando se instala en Mendoza como gobernador de Cuyo, cuando recibe los despachos de gobernador, pide a su esposa que venga a Ujú. Mendoza y van a ser los únicos años que van a vivir de manera continuada, desde 1814 hasta 1817, que emprenda el cruce de los Andes, en familia, y por eso nace el 24 de agosto de 1816, unos meses antes de la campaña del cruce de los Andes, su hija Merceditas. Mm. Eh, Lamentablemente unos años después, cuando San Martín termina su campaña de liberación continental y vuelve ya con la idea de instalarse como chacarero y traer de nuevo a su familia que se había vuelto a Buenos Aires, se entera que su esposa está muy enferma y en ese interín Remedios muere Ujú. y él tiene que hacer al revés, viajar de Mendoza a Buenos Aires para hacerse cargo de su pequeña hija y ahí sí, a partir de ese momento, los últimos 25 años de su vida, que son además los años de los 7 años en adelante de su hija Mercedita, se va a dedicar enteramente a la educación de Mercedes, ahí se va a fortalecer la relación de San Martín con su hija Mercedita y después de esa pequeña familia, cuando Mercedes se case con Mariano Balcarce, tengan dos hijitas, las famosas nietas Claro. del Libertador, y esa sea la pequeña familia de los Balcarce y San Martín, en los que el viejo Libertador, ya abuelo, ya anciano, comparta las últimas décadas de su vida. Y fue reconocido esos últimos años, porque bueno, cuando uno repasa la historia de muchos de nuestros héroes históricos, han tenido un final quizás solitario, quizás sin el reconocimiento necesario. En el caso de San Martín.
Bueno, es muy interesante esa pregunta porque justamente uno de nuestros libros lo hemos dedicado casi enteramente, gran parte de los capítulos, a, a lo que fue la vida en el exilio. Los primeros años, Ujú. desde que San Martín se instala en Europa en 1824 hasta 1833, es casi olvidado, como le pasó a casi todos los héroes de la independencia de todas nuestras naciones. Ajá. Pero a partir de 1838, 1835, 1838, cuando se empiezan a estabilizar las distintas repúblicas, sus gobiernos y demás, empieza a llegar a Europa, le empiezan a llegar las cartas, el reconocimiento. Chile lo va a poner en la nómina de los sueldos como general activo. Ajá. Chile va a sacar una ley, el Congreso chileno, en 1843, expresándolo como el más ilustre ciudadano, invitándolo a instalarse en sus últimos años de vida en Chile. Ujú. Perú en esos años también lo va a designar como fundador y generalísimo de la República del Perú. Le van a empezar a reconocer la pensión que no se la estaban pagando, lo van a invitar también a instalarse en el Perú. Y desde acá, desde Argentina, también Rosas y la legislatura de Buenos Aires, que en ese momento asumían la representación de toda la nación, comienzan en los discursos anuales de apertura de la legislatura de Buenos Aires a reconocer al gran americano, al libertador. Así que yo te diría que en Sí. los últimos 15 años de su vida, en la última parte de su vida, San Martín comienza a recibir el agradecimiento y el reconocimiento de toda América, porque también le llegan cartas desde la actual Colombia, Ujú. Venezuela, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, y comienzan a reconocerlo en los papeles públicos, que eran los diarios europeos de la época, y incluso el rey de Francia lo va a querer conocer cuando se entere que San Martín vive allí en Francia, y ya en todo el mundo la figura de San Martín va a lograr el reconocimiento de uno de los grandes libertadores del mundo. Qué apasionante que es escucharte y tenemos un montón de preguntas más. Lamentablemente se nos termina el programa. Te agradecemos por estos minutos y esperemos que no sea la última vez porque realmente es un placer escucharte y repasar y aprender junto a vos. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Calabria, docente, investigador, especialista en lo que es la vida del general José de San Martín. No tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir. Nos reencontramos el lunes a las 18 aquí en Apuntes. Chau.